Muy cordial saludo, mi nombre es John Alejandro Celis Roa, pertenezco al grupo de electrónica de Potencia, estoy cursando el programa de Ingeniería Electrónica de la UNAD. A continuación pasaré a la explicación y sustentación a la actividad de la fase 3, donde vamos a hacer el diseño de un sistema de control inversor de CAC basado en sistemas SPW. Bien, lo primero que debemos hacer es unos cálculos matemáticos, ya que la actividad nos pide tomar unos datos, seleccionarlos previamente y aparte de ellos obtener otros cálculos. En este caso, los parámetros del diseño del inversor, tenemos índice de modulación de amplitud, podemos seleccionar desde 0.7 hasta 0.9, yo seleccioné el 0.9, índice de modulación de frecuencia, teníamos un rango para seleccionar el 3, el 15, el 17, el 19, y yo seleccioné el 17, y voltaje pico de la señal triangular, teníamos un rango entre 4 y 6 voltios pico, yo seleccioné 5. Entonces, tenemos que hallar el voltaje pico de la señal de control. Para ello, entonces, tomamos como referencia la fórmula de modulación de amplitud, que nos dice que hay una relación entre el voltaje de control versus el voltaje de la señal triangular, o también conocida como portadora. Entonces, como ya tenemos el valor del voltaje de la portadora y el voltaje de la modulación de amplitud, procedemos a despejar el voltaje de control. Para ello, entonces, tenemos que el voltaje de control es igual a la modulación de amplitud por el voltaje de la señal portadora. Al reemplazar los valores, entonces tenemos que el voltaje de control de 0.9 por 5 voltios nos da 4.5 voltios pico. Este sería nuestro voltaje de control. Ahora, tenemos ya seleccionado previamente que la frecuencia sabemos que la frecuencia de la señal de control va a ser de 60 Hz. Para ello, entonces, ahora debemos hallar la frecuencia de la señal del portador y utilizamos para ello la relación de modulación de frecuencia, que indica que la frecuencia triangular, que es lo mismo de la portadora, sobre la frecuencia de control sonoidal, que esta ya la conocemos. Entonces, al despejar, tenemos que frecuencia triangular es igual a la modulación de frecuencia por la frecuencia de control senoidal. Reemplazamos valores, sabíamos que la modulación de frecuencia había sido seleccionada a 17 y los 60 Hz es la frecuencia senoidal. Entonces obtenemos que la frecuencia triangular es de 1020 Hz, que es lo mismo que decir 1.02 kHz. Bien, ahora vamos a pasar a la parte del diseño. La parte del diseño básicamente está dividida en ciertas fases. La primera fase es la de generar las señales, tanto la senoidal como la triangular. Luego tenemos una siguiente fase que es invertir la señal senoidal. Luego comparar la señal senoidal inicial con la triangular, que es de mayor amplitud, que la estamos generando acá. Y también compara la señal B que resultó de la inversora con la señal triangular, igual generada aquí de mayor amplitud. Aquí obtenemos dos comparaciones y estas son calculadas en un diferenciador digital que nos permite generar la señal digital SPWM. Para ello, entonces, utilizamos básicamente fuentes de C, utilizamos unos resistores, utilizamos amplificadores operacionales de referencia del M324, que son los que de cierta forma configurados trabajan como inversores, trabajan como comparadores y pues también a su vez podemos sacar el cálculo de la señal SPWM. Todo esto lo vamos a ver reflejado en dos osciloscopios. Aquí tenemos las señales que nos generan los osciloscopios, comprobando que los resultados están de acuerdo a lo requerido. Aquí tenemos la selección de los generadores de señal y donde, bueno, acá pues en la primera tenemos la señal de control que está a 60 Hz su frecuencia y con un voltaje pico a pico de 9 voltios, ya que el resultado había sido 4.5 voltios, pero era voltaje pico. Aquí lo vemos referencial pico a pico, entonces tenemos 9 voltios. Y al igual que la señal triangular, que es la que nos va a servir para comparar, esta señal nos dio en los resultados 1.20 kHz, pero pues no podemos precisar los 20, entonces lo dejamos en 1 kHz, aproximamos, y el voltaje pico a pico hemos seleccionado 5 voltios pico, ahora tenemos pico a pico 10 voltios. Bueno, continuamos con la explicación. Entonces aquí que podemos ver rápidamente cuando le seleccionamos en el osciloscopio, en la primera parte, en la primera fase del circuito, el inversor de señal senoidal nos muestra como resultado invertir la señal de polaridad que teníamos inicialmente. Bien, aquí continuamos, entonces pasamos ahora al amplificador cuando lo conectamos en modo comparador. ¿Y qué nos está haciendo? Nos está tomando como referencia la señal inversora por una parte del circuito y la señal original senoidal por otra parte y las está comparando de acuerdo a su configuración y frecuencia. Pasamos, ahora tenemos entonces, aquí, bueno, aquí detallamos un poco cómo más o menos trabaja el comparador de señal. Entonces para este caso estamos tomando como ejemplo cuando se compara la señal senoidal A, igual ocurre con la señal senoidal B, que es la que genera cuando se invierte. Y que tenemos cuando se compara con la señal triangular, entonces cuando la señal triangular es mayor, tenemos un bajo, que aquí no lo muestra. Cuando la señal senoidal, en este caso, bueno, aquí de pronto en esta parte es más visible, es mayor, entonces él nos pone un alto o un 1. Y así él va generando la comparación. Esto lo hace tanto con la señal original senoidal como con la que se invirtió. Bueno, acá tenemos por ejemplo la otra señal, la que se invierte, y hace el mismo ejercicio, ¿no? Cuando la señal senoidal es mayor, él nos pone un alto, aquí lo tenemos. Cuando la señal triangular es mayor,
él nos pone un bajo. Por ejemplo, aquí tenemos una buena comparación. ¿Listo? Y finalmente, ¿qué obtenemos? Obtenemos una señal digital, ¿cierto? A partir de las señales comparadas, donde esta vez el operador, el amplificador operacional, hace un cálculo interno que es la señal A menos la señal B. Y nos entrega la señal digital SPWM, que la podemos ver aquí identificada en el osciloscopio, o para precisarla mejor, aquí está ella sola, que esto es lo que nos hace como una forma de señal digital que equivale a la señal senoidal inicial, y esto nos permitirá el control más preciso del motor. Bueno, ahora vamos a pasar a Proteus, donde vamos a ejecutar el circuito. Entonces aquí tenemos el circuito tal como lo mostramos en las imágenes, con sus fases: inversor senoidal, comparador señal A, comparador señal B, y el resultado que vamos a obtener como señal SPWM. Acá este osciloscopio vamos a ver que nos va a mostrar la señal senoidal original, la señal triangular donde se va a comparar, la señal senoidal B obtenida de cuando se invierte, y el resultado de señal digital SPWM. En esta parte del osciloscopio, del otro, vamos a obtener la señal. Vamos a verificar lo que mostramos ahorita en imágenes, cómo ahí trabajan los comparadores de señales. Entonces vamos a correr la simulación, ¿cierto? Vamos a correr acá las... Listo, ¿qué obtenemos entonces? Acá vamos a mostrar todo, vamos a aprender todas las señales. ¿Qué obtenemos primero? Entonces, vamos a obtener la primera fase, que es invertir la señal original, ¿cierto? En amarillo vemos la señal original. Bueno, antes pues hemos calibrado, ya lo mostraba yo, hemos calibrado los generadores de señales. Esta es la señal senoidal original, está a un voltaje pico de 9 voltios y una frecuencia de 60 Hz. La señal triangular que nos va a servir para comparar, esta está a una frecuencia de 1 kHz, que fue el resultado que nos arrojó, y habíamos seleccionado previamente 5 voltios pico y la seleccionamos a 10. Aquí tenemos que nos muestra como una forma de señal triangular. Entonces volvemos acá, tenemos como amarillo la señal original senoidal y aquí la señal invertida. De igual manera, es equivalente, tiene la misma forma, el mismo voltaje, menos 4.5 voltios acá, acá tenemos 4.5 voltios pico. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Vemos la parte de la señal triangular que nos servirá como comparadora, ¿cierto? O conocida como portadora también. Entonces, es la que tomamos como referencia. Vamos a pasar acá un momento y ¿qué vamos a ver? Vamos a ver acá cómo trabaja, ya lo he explicado ahorita, el tema de la comparación. Entonces acá vemos que para un caso de la señal, no recuerdo aquí, alguna vez tenemos creo que la invertida, pero bueno, si fuese la invertida o la señal senoidal original, pues trabaja de la misma forma. Entonces aquí que tenemos que la señal triangular es mayor, entonces nos pone un bajo, ¿cierto? Para este caso. Que cuando la señal senoidal es mayor que la triangular, entonces nos pone un alto o un 1. Y así durante todo el comparador, el proceso de comparación lo hace de la misma forma el amplificador operacional. Entonces aquí vemos. Y ahora, ¿qué obtenemos finalmente? Pues obtenemos la señal SPWM, que es equivalente a la señal senoidal después de que se pasa por su última fase, que es el diferenciador. Bien, entonces vamos a aislar la imagen para comprobar la equivalencia de la señal digital con la senoidal. Bien, espero haber dado alcance a la explicación de este punto para la tarea fase 3. Fue un gusto y cordial saludo. Hasta pronto.